Si yo miro para atrás, digo, mi vida no tiene sentido, no valía nada. Una vida totalmente desenfocada, sin propósito, pues Dios la transformó. Cuando comprendí que había un Salvador y que si yo me aferraba a Él me iba a sostener. Él iba a transformar mi vida, que fue lo que Él hizo. Dios es real, lo puedo sentir como dicen ellos que se siente, es real. Y comencé a sentir un gozo y una paz que nunca había sentido en mi vida, que jamás la había experimentado. Yo dije, si este hombre supiera que Dios me acaba de hablar, si este hombre supiera que Dios es real, él se postraría en este momento delante de Dios y le adoraría. Eso fue lo único que pensé yo. Bienvenidos a Un Café con Jesús, donde estaremos meditando la palabra de Dios a través de cantos de amor, de fe y de esperanza. Yo soy Edgar Cabrales. Yo soy Martín Hernández. Disfruta el momento. Cuando estábamos en Cali, Colombia, conocimos una familia muy hermosa, la familia Mondragón Chávez, sí. Y hoy está con nosotros la mamá de esta familia, nuestra hermana Marta Chávez de Mondragón. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Ay, gracias, Edgar. Martina, qué alegría volvernos a ver. Sí. Y es un gusto estar en este programa tan hermoso. Muchas también gracias. Nosotros. Muchas gracias. Nuestro podcast se llama Un Café con Jesús. Y cómo no recordar esos momentos tan bonitos que vimos por allá en Colombia cuando... Uy, el café. Con el café, para allá iba. Con el café colombiano, que es delicioso. Sí, cuando nos invitó ahí al Juan Valdés en Jardín Plaza, ¿sí? Sí, en Jardín Plaza. Sí. Se me quedó muy bien. Muy presente. Pues. Sí, muy bonito. Sí, está bien. Sí. Fueron tiempos muy bonitos que compartimos realmente. Sí, claro, sí, bien bonitos. De verdad que nosotros nos venimos... Híjole, oiga, yo cuando me subí al carro de su hijo, casi ni hablaba con esta niña. No, yo en la ventana, viendo todo, maravillada. Yo quiero hacerle una pregunta. Cuéntenos quién es Marta Susana Chávez de Mondragón. Okay. Bueno, soy una mujer colombiana, felizmente casada hace 33 años, con 3 hijos maravillosos. Andrés Felipe, Juan Pablo y José Daniel. La bendición de un hogar, por supuesto, no perfecto, pero con un Dios perfecto en medio de él. Claro. Entonces es una bendición, sí. Soy ingeniero industrial, he desempeñado en la parte financiera y ahora pues en el ministerio, un ministerio precioso que Dios nos ha dado. Hermoso todo esto. Wow, y bueno, pues queremos entrar ya más a detalle con respecto a su historia con Jesús, cómo fue su encuentro con él, pero antes de eso, un contexto de quién era usted antes de encontrarse con su Señor, con su Maestro, con Jesús. Ay, bueno, eso es algo que es precioso. Yo creo que todos de alguna manera tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Todos tenemos una historia y me gustaría compartirles en la medida en que vamos hablando y que voy contando quién era yo, un testimonio escrito a través de un poema en el libro que Dios me permitió escribir, Mujer edifica tu casa. Wow. Y se encuentra un poema que se llama De prisiones a vida. Yo era una mujer que vivía en prisiones sin saberlo. Vivía totalmente desconectada de Dios. El poema dice así: fui prisionera de la mentira, esclava de ella me hacía. Gobernaba mi vida y en mis labios el engaño crecía. Sin entender que se destruía y surcaba heridas, aferrándome a ella vivía, mientras mi alma en silencio moría. Lo peor era que yo no sabía que mi alma estaba muriendo y yo me sentía que era wow, como yo no había nadie, pues. Sí. Y siempre andaba en mentiras, en cosas, vivía mi mundo a mi manera, sin Dios. Dice, vanidosa y orgullosa caminaba por la vida, arrogante y altiva sonreía. Sin entender que vasija rota era mi vida. Pero aquel alfarero en sus manos me sostenía para restaurarme, aunque yo no lo sabía. En medio de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanta mentira, de una vida vanidosa, de una vida sin propósito, yo no sabía que ese hermoso Jesús que murió en una cruz por mí me estaba sosteniendo en sus brazos para restaurarme. Mi vida no era, como dice este poema, una vasija rota, pero yo no lo entendía. Yo no sabía que yo necesitaba un Salvador. Yo simplemente creía que yo era wow, lo máximo, y ya, eso me bastaba. Dice, el que fue afligido y herido, mi castigo recibía. Lo que en verdad yo debería recibir, Él lo recibió. Ese castigo por mi pecado, Él lo recibió. El que fue afligido y herido, mi castigo recibía.
al cargar mis pecados en esa cruz, desfallecía. Y quebrantando mi alma, vida nueva recibida, y aferrándome a su gracia, su salvación obtenía. ¡Wow! Fue cuando comprendí que había un Salvador y que si yo me aferraba a Él, Él me iba a sostener. Él iba a transformar mi vida, que fue lo que Él hizo. De prisiones me rescató el Señor y a vida nueva me llevó. Rompiendo cadenas, mi alma restauró y pudriendo yugos, mi vida libertó. Para vivir en la verdad, con su amor me cubrió. Esa es la verdad de mi vida, una vida sin propósito y sin sentido. Ahí en ese pozo cenagoso, en ese lodo cenagoso, pero de ahí Dios me levantó. Si yo miro para atrás, digo, mi vida no tiene sentido, no valía nada. Y me sentía divinamente en esa vida que yo vivía. Yo nací en un hogar católico, la tercera de 5 hermanos, con unos papás excelentes. Ellos daban lo que ellos también recibieron. No podemos dar nunca nada diferente a lo que tenemos en el corazón. Ellos nos criaron de la mejor manera, como ellos pensaban. Pronto también nosotros aprendimos, los 5 hermanos, a vivir en parrandas, a tomar trago, a vivir con un tinto y un cigarrillo todo el día. Ajá. Y pronto esa fue nuestra vida. Y pensábamos que era lo máximo y que estaba bien. Sí, que estaban bien. Que estábamos muy bien, que no necesitábamos nada porque eso era lo normal para mí. Salir, bailar, rumbear. Cuando yo entré a la universidad, fue una vida diferente, una vida sin propósito realmente. Yo entré a estudiar ingeniería industrial, pero realmente a mí la universidad no me importaba. Era más por un requisito que mi papá quería que yo estudiara y que yo sabía que tenía que estudiar. Mi vida era solo diversión, parranda, pero Dios es tan fiel, es tan bueno que ya me tenía en su corazón. Escogida, sí. Ya me había escogido y yo no lo sabía. De prisiones me rescató el Señor y a vida nueva me llevó. Hoy es un privilegio haber conocido a ese Padre amoroso que dio a su Hijo en una cruz por amor, para perdonar nuestros pecados. Así es, qué bonito. Y bueno, ¿y este encuentro es después de casada o antes de casada? Fue algo increíble porque cuando yo estaba en la universidad, habían 2 hermanos en la universidad, 2 hermanos cristianos, Pachito y Ricardo. Eran los 2 únicos, yo no sé cuántos estudiantes, porque eran todas las facultades de la universidad que se dedicaron a llevar la palabra, y entre esas se lo compartieron a mi amiga de parranda. Y ella llegó primero a los pies de Cristo, y ella comenzó a compartirme a mí. Dios comenzó a usarla, y ella me puso ese granito allá, esa semillita en mi corazón, al punto de invitarme un día a esa reunión que hacían en la universidad, donde se reunían 5 personas de tantos estudiantes. Y fue increíble porque accedí a ir. Wow. ¿Por qué me negaba en un comienzo? Porque yo sentía que me iban a rechazar. Ellos eran diferentes. Ellos eran los pilos de la universidad. Ellos eran los que no fumaban, los que no tomaban, los mejores en las clases. Y yo era todo lo contrario. Entonces yo dije, ¿qué tal yo allá? Si me ven a mí, me van a decir, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted a qué vino? Si usted fuera. No es claro. Sí. Entonces era una cosa tan impresionante a sentirme rechazada y que me señalaran por mi vida y yo no quería ir. Pero cuando accedí a ir, yo iba tan prevenida, pero cuando llegué allá y vi cómo me recibieron, conocí el amor de Dios, del Padre, a través de ellos. La misericordia, yo los veía en verdad con un corazón tan hermoso. Me abrazaron, bienvenida, nos alegra mucho que estés aquí, ven, siéntate. O sea, era como si yo fuera una princesa, ya una reina que estaban atendiendo de una manera. Y yo, wow, nunca esperé eso. Wow. Yo iba tan prevenida a un rechazo por no ser como ellos, pero entendí que ese es el amor del Padre, que ama a los pecadores y que todos necesitamos, por más perfectos que sean, un Salvador. Y comencé a ir a esos grupos, pues fui esa vez, me gustó tanto experimentar ese amor que ahí hizo Dios algo en mi vida. Me invitaron a su iglesia, en su iglesia fui un día, pero bueno, entró la controversia en que ¿esta es la iglesia de Dios o no es? Era una reunión de jóvenes sí. En ese momento, y yo veía cómo esos jóvenes alzaban sus manos, lloraban, oraban, y no, estos son fanáticos. Esas reacciones en ellos. Sí. Yo me asusté, yo decía, Dios mío, ¿esto es tuyo o no? Y yo no, pues uno venía en la iglesia católica, era uno quieto, no se movía, no agarró las manos. Nada. Entonces, para mí fue un choque, exacto, y para mí fue un choque tremendo ver a estos muchachos cómo amaban a Dios. Por dentro me gustaba lo que yo veía en ellos, que era un amor genuino a Dios. Pero sus expresiones físicas me asustaron. La asustaron. Y yo no quise volver nunca.
Aunque me gustó tanto, yo no quise volver porque realmente me asusté. Pero recuerdo que una vez yo le dije a mi amiga Olguita, le dije, yo quiero una Biblia, yo no tengo Biblia. Ya tenía yo como esa sed de conocer ese Dios que me estaban presentando. ¿Quién era ese Dios? Si era real o no. Y me dijo, pues pídesela a Dios. Y yo, ¿y cómo se la pido? Pues como me la estás pidiendo a mí, pídesela a él. Dame una Biblia, Señor. Eso fue en noviembre. Y yo en diciembre recibí una Biblia. Y yo, wow, Dios, bueno, y como que chévere, pero uy, sí, Dios me la regaló, pero eso fue porque yo le dije a la persona que conocí la una vez y le dije, yo quiero una Biblia, y él me la mandó, pero por eso, seguramente, una persona que una vez en una reunión conocí y le hablé de Dios un poquito, que yo no sabía nada de Dios. Uh-huh. Lo que sí sé es que ya me comenzó en mi corazón, comenzó una serie de, ¿Dios es real o no? ¿Dios existe? O sea, ¿puedo hablar con él como hablan todos estos jóvenes? ¿Lo puedo sentir como dicen ellos que se siente? ¿Es real? Y un día yo dije, no, yo tengo que ir a la iglesia y saber si eso no es. Y me fui a confesar. Yo me acuerdo que fui y entré a una iglesia y le dije, ay, padre, yo quiero confesarme. Y me dijo, bueno, era una reunión que había esa noche especial. Y yo entré a la oficina de él y me dijo, venga rápido acá antes de comenzar. Y yo le dije, bueno, padre, resulta que estoy yendo a unos grupos. No alcancé a decir nada más. Se puso furioso. ¿Grupos protestantes? ¿Grupos de qué? Y comenzó a regañarme y se salió y tiró la puerta furioso. Y yo quedé encerrada en la oficina y no sabía qué hacer. No sé si tú eres real o no, pero quiero conocerte, Dios. Y comencé a llorar y yo decía, Señor, no sé, eres tú. Y comencé a llorar y yo sé que solo lloraba y lloraba mirando al cielo. Y le decía, no sé cómo llegar a ti, no sé cuál iglesia es, no sé qué camino seguir, no sé cómo te voy a conocer. Yo no sé si eres real o no. Dime, ¿qué hago? Y comencé a llorar, solo lloraba y lloraba, pero ya tenía esa sed acá en mi corazón de un Dios vivo. Sí. Y cuando eso pasó, yo tenía un Antiguo Testamento muy pequeño en mi bolsillo. Y yo sentía una palabra que decía, Biblia, Biblia. Y yo, ¿qué Biblia? Porque pienso en la Biblia. Si yo te estoy hablando a ti. O sea, como que yo decía, trataba como de que él me oyera, pero sin saber si realmente me estaba oyendo. Y finalmente dije, ya sé, ¿será que tú quieres que yo lea la Biblia? Y como yo nunca la había leído, pues yo no sabía qué leer. Ajá. Abrí el Nuevo Testamento y decía, y comencé a llorar más fuerte. ¿Y qué leo? Si no sé qué leer. Entonces me di cuenta que tenía una guía. Y de esa guía habían como 4 o 5 versículos que me servían todos. Y yo, ¿cuál de todos? Y sentí que tenía que leer el Salmo 32:8. Y lo abrí y lo leí. Mis ojos están puestos en ti, te daré instrucciones, te enseñaré el camino que debes seguir. Andar, sí. Sobre ti fijaré mis ojos, y en ese momento, por primera vez en la vida, sentí la presencia de Dios que me estremeció. Y comencé a sentir un gozo y una paz que nunca había sentido en mi vida, que jamás la había experimentado, jamás. Y yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y le decía, tú sí eres real, tú sí vives, tú me estás escuchando. O sea, me parecía, ¿a mí? ¿Tú me escuchas a mí, que soy una pecadora? Tú a mí, le decía. O sea, para mí era imposible que él me escuchara. O sea, a mí en mi mente no cabía que él se fijara en mí. ¿Cómo se iba a fijar en mí? Como decía, si estaba en prisiones. Si era una vida desordenada que no valía, que no tenía propósito. ¿Cómo se iba a fijar Dios en mí? Y yo comencé a llorar y yo decía, ay, tú sí eres real, tú sí eres real. Y yo comencé a llorar y a sentir ese gozo y esa paz tan impresionante que en tantos años de vida nunca lo había sentido, jamás, jamás. Y entonces le dije, bueno, entonces ya sé que tú me vas a guiar, o sea que ya no voy a buscar iglesia, tú me llevarás, porque si tú me estás contestando es porque eres real, y tú me vas a guiar y me estás diciendo que eso vas a hacer. Y cerré la Biblia, la guardé, el Nuevo Testamento, y me entré a la iglesia y me puse al lado de mi mamá. Y en ese momento estaban dando la comunión. Y yo sí, y yo me acuerdo que el padre se quedó mirándome y me miró con tanta rabia, y no sabía y dudaba si me daba la comunión o no. Pero en ese momento comprendí yo algo. Y yo dije, si este hombre supiera que Dios me acaba de hablar, si este hombre supiera que Dios es real, él se postraría en este momento delante de Dios y le adoraría. Eso fue lo único que pensé yo. Y luego accedió y me dio la comunión, y yo, ay, Señor, no importa si no me la da, tú eres real y tú me hablaste, y eso era para mí lo máximo. Algo extraordinario. Claro, y quedé un tiempo sin ir a ninguna iglesia porque dije, no, bueno,
Y una vez me invitaron a una iglesia y le dije, no, no voy a ir, ya habían pasado como 6 meses. Ay, es que Dios me va a llevar a una iglesia. Por segunda vez siento que Dios me dice, ¿cómo vas a saber cuál iglesia si no vas? Claro. Yo, perdón, Dios, el próximo miércoles voy a ese grupo que me invitaron. Pero déjame sentir ese gozo y esa paz que yo sentí cuando te dije que quería conocerte. Esa es como la señal para mí de que ese es el lugar que debo ir. Y fue el próximo miércoles y cuando yo llegué allá, entré y me inundó esa paz y ese gozo tan impresionante. Que era algo que yo no sabía, o sea, yo sentía que me transportaba y supe que era el lugar y ahí comencé. Fue un proceso porque yo fui muy dura de corazón. Dios tuvo que trabajar mucho en mí, pero Él, en su misericordia, no me dejó. Porque se había podido dar por vencido, como quien dice, esta mujer está dura de corazón y me había podido abandonar, pero no lo hizo. Su amor fue tan grande que me rescató. Qué hermoso. Qué bonito. Y ahí comenzó el proceso en mi vida. Comenzó un proceso poco a poco. Todavía seguía en el mundo, pero ya con el hambre y la sed de Dios y de buscarle, de conocerle. Sí. Y fue un proceso. Conocí a Miguel, que es hoy mi esposo, y comencé a compartirle ese Dios vivo. Él tampoco quería mucho y nada que ver con cristianos. Pero bueno, finalmente comenzamos a unir un grupo los dos y comenzó un proceso. Claro, sí. Seguíamos como parrandeando los dos, pero ya éramos los dos, pero ya con esa necesidad de buscar a Dios. Y teníamos claro que si Dios no iba a estar gobernando nuestra vida y nuestro matrimonio, pues no nos íbamos a casar. Así que fue una de las señales que le dije a mi esposo, si tú quieres que los dos continuemos la relación, vamos a buscar a Dios, y si no, no. De hecho, Dios me dio una palabra, yo ya sabía que él me contestaba, y yo le pregunté, Señor, yo le dije, Señor, yo quiero un matrimonio para toda la vida con un hijo tuyo, y si no es Enrique, si no es él, apártalo de mi vida, yo me aparto ya. Pero primero quiero honrarte. O sea, yo ya tenía claro que ya era Dios el que tenía que guiar mi vida, o sea, yo ya lo sentía de esa manera y quería como sentir eso que estaba sintiendo, como ese amor, ese gozo, esa paz, eso, algo tan hermoso. Sí. Así que Dios me habló, no recuerdo el pasaje bíblico, pero lo entendí que sí era Él, pero que no era el tiempo, y como no era el tiempo, le terminé. Me buscó a los 9 días y me dijo, dame la oportunidad. Yo le dije, si tú buscas a Dios conmigo, seguimos. Adelante. Y entonces me dijo que sí, y ahí continuamos, y bueno, nos casamos. Vamos a cumplir en junio ahorita 33 años de matrimonio. Wow. Mi esposo se convirtió en el pastor y sacerdote de nuestra casa. Yo en esa ayuda idónea, en ese complemento que Dios quería. Y ha sido maravilloso conocer a Dios, un Dios vivo y un Dios real, que transformó mi vida, que transformó la vida de mi esposo. Y ya nuestros hijos nacieron en un hogar cristiano. Qué hermoso. Qué maravilloso, ¿verdad?